El salón principal vibraba con energía nerviosa cuando Víctor entró. Su personal superior, 23 en total, se encontraban en un semicírculo suelto, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Ahí estaba Gregory, el mayordomo que había servido la propiedad durante 15 años. Su sonrisa ensayada nunca llegaba completamente a sus ojos. Marcus, el chef principal, cambiaba su peso de un pie al otro, las manos entrelazadas detrás de su espalda. David, el chofer, mantenía su aire habitual de falsa modestia, aunque Víctor podía ver el cálculo detrás de su mirada respetuosa. «Los he llamado aquí para algo diferente», comenzó Víctor, su voz resonando en el techo abovedado. Metió la mano en su chaqueta y produjo una pila de tarjetas de crédito negras, cada una brillando como obsidiana en la luz de la mañana. «Estas están conectadas a mi cuenta personal. Sin límites». Una onda de shock pasó por el grupo. La sonrisa de Gregory vaciló por solo un momento antes de volver a encajar en su lugar. Los ojos de Marcus se agrandaron y inconscientemente se frotó las manos. «Compren lo que quieran», continuó Víctor, caminando lentamente a lo largo de la fila del personal, entregando las tarjetas una por una. «Considérenlo un bono, un regalo, lo que les ayude a dormir por la noche. Pero sepan esto, sabré quiénes son realmente por las decisiones que tomen». El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar. Víctor disfrutó viendo cómo se retorcían, viendo los engranajes girar en sus cabezas mientras trataban de descifrar el juego real que se estaba jugando. ¿Es esto algún tipo de prueba, señor Hall?», preguntó Susan, una de las amas de llaves, su voz apenas por encima de un susurro. Los labios de Víctor se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa en el rostro de otro hombre, pero en el suyo se veía más como un depredador mostrando los dientes. «Todo en la vida es una prueba, Susan. La única diferencia es que esta vez estoy calificando en curva». Mientras se movía por la fila, llegó a Amara. Ella se encontraba cerca del final, como siempre lo hacía, tratando de mezclarse con el fondo. Finales de los 20 con piel morena cálida y ojos que tenían una fuerza silenciosa. Era una de las adiciones más nuevas a su personal doméstico. Mientras otros alcanzaban ansiosamente sus tarjetas, Amara vaciló, sus manos permaneciendo a los lados. «Tómala», dijo Víctor, sosteniendo la tarjeta hacia ella. «Señor, yo no creo que deba». «Insisto». Su tono no dejaba lugar a argumentos, aunque se encontró estudiando su reacción más de cerca que las otras. Había algo diferente sobre su vacilación, algo que no era cálculo o miedo, sino genuina incomodidad con la oferta misma. Los dedos de Amara temblaron ligeramente cuando aceptó la tarjeta, sosteniéndola como si pudiera quemarla. La mirada de Víctor se detuvo en ella un momento más antes de seguir adelante. «Sin límites», repitió al grupo. «Muéstrenme su corazón». El momento en que Víctor salió del salón, comenzaron los susurros. «Esto tiene que ser una trampa», murmuró Gregory a Marcus. «Despedirá a cualquiera que gaste demasiado. Marquen mis palabras». «O no lo suficiente», respondió Marcus. «Sabes cómo es con sus juegos». David negó con la cabeza. «El truco es gastar justo lo correcto. No demasiado codicioso, pero lo suficiente para mostrar aprecio». Amara permaneció en silencio, la tarjeta sintiéndose imposiblemente pesada en su bolsillo. Observó cómo varios del personal sacaron sus teléfonos, ya navegando sitios web de lujo. Gregory estaba mirando relojes, sus dedos deslizándose por opciones que costaban más que los salarios anuales de la mayoría de las personas. Marcus había abierto catálogos de equipo de restaurante, aunque sospechaba que esos no eran para la cocina de la propiedad. Para la tarde, las compras habían comenzado en serio. Gregory se paseaba por los cuartos de los sirvientes usando un nuevo Rolex, asegurándose de que todos lo vieran capturar la luz. Marcus había ordenado un juego de cuchillos de chef japoneses que costaban más que un auto. David había sido más sutil, pero Amara lo había escuchado en el teléfono reservando un viaje de primera clase a Mónaco. «¿Qué hay de ti, Amara?», preguntó Susan, genuinamente curiosa. «¿Qué vas a comprar?» «Yo aún no he decidido», respondió Amara suavemente. Gregory se rió desde el otro lado de la habitación. «Probablemente comprará jabón con esa tarjeta. Tal vez algunos suministros de limpieza con descuento». Los otros se rieron, pero Amara simplemente bajó la cabeza y continuó doblando la ropa blanca en la que había estado trabajando. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor defensa contra la burla era el silencio. Desde su estudio privado, Víctor observaba el gasto en tiempo real en su computadora.
Cada transacción aparecía como un elemento de línea, contando su propia historia de codicia y deseo. El Rolex para Gregory, predecible. Los cuchillos de Marcus, al menos profesionalmente adyacentes. El viaje de David a Mónaco, trataba de parecer culto. Pero la tarjeta de Amara permanecía sin usar. Interesante, murmuró Víctor a Jonathan, quien se encontraba cerca con una tableta. No ha gastado ni un centavo. Tal vez esté planeando algo más grande, señor. Esperando el momento correcto. Víctor negó lentamente con la cabeza. No, mira su historial. Contratada hace 8 meses. Nunca una queja, nunca una solicitud de ascenso o aumento. Mantiene la cabeza baja, hace su trabajo y desaparece. Es la más inteligente de todas. ¿Oh? ¿O qué, señor? Víctor no respondió, pero sus ojos permanecieron fijos en la tarjeta inactiva de Amara en la pantalla. Ella será a quien observar, dijo en voz baja. Mientras caía la noche sobre la propiedad, Amara se sentó sola en su pequeña habitación en los cuartos de los sirvientes. La tarjeta negra yacía en su mesita de noche, capturando la luz de la luna a través de su ventana. Podía escuchar a los otros miembros del personal celebrando sus compras, comparando sus adquisiciones como trofeos. Levantó la tarjeta, girándola en sus manos. Era más pesada que una tarjeta de crédito normal, hecha de metal en lugar de plástico. El peso de ella parecía representar todo lo que podía hacer. Pagar sus deudas, asegurar el futuro de su familia, comprarle cosas con las que solo había soñado. Pero cada vez que pensaba en usarla, algo la detenía. Este no era su dinero. No estaba ganado o merecido. Era una prueba, y no estaba segura de cuál se suponía que fuera la respuesta correcta. La alarma del teléfono de Amara sonó a las 4:30 de la madrugada, justo como lo hacía cada mañana. La silenció rápidamente, no queriendo despertar a las otras empleadas domésticas que compartían las habitaciones adyacentes. En la oscuridad, se vistió con su uniforme, un vestido negro simple con ribete blanco que la propiedad requería, y se peinó hacia atrás en un moño pulcro. Esta había sido su rutina durante 8 meses. Pero antes de este trabajo en la propiedad Hall, había estado haciendo malabares con 2 posiciones, limpiando oficinas por la noche y trabajando en una tienda de comestibles durante el día. La posición de la propiedad pagaba mejor que ambas combinadas. Pero aún no era suficiente. Nunca era suficiente. Se movía a través de la quietud del amanecer de la mansión, comenzando sus deberes antes de que el resto de la casa se agitara. Los suelos de mármol necesitaban ser pulidos antes de que el señor Hall tomara su caminata matutina por el salón principal. La plata del comedor necesitaba revisión, aunque había sido limpiada ayer. La perfección era el estándar mínimo aquí. Mientras trabajaba, su mente se deslizó a la carta doblada en su bolsillo. La había estado llevando durante 3 días, como si mantenerla cerca pudiera de alguna manera cambiar lo que decía. Aviso final. El propietario estaba cansado de pagos parciales y promesas. Renta completa para el final de la semana o comenzar a empacar. Su teléfono vibró. Un texto de su hermano menor Jerome. La fecha límite de registro es mañana. Puedo diferir si necesitas que lo haga. Ella escribió rápidamente de vuelta. No, concéntrate en tus estudios. Yo me encargo de esto. No se estaba encargando. Pero Jerome estaba tan cerca de terminar su título en ingeniería. Iba a ser el primero en su familia en graduarse de la universidad y vendería su alma antes de dejarlo abandonar ahora. Aún pretendiendo ser invisible, la voz de Gregory la hizo saltar. El mayordomo se encontraba en la puerta, ya vestido impecablemente a pesar de la hora temprana. Solo haciendo mi trabajo, respondió Amara. Tu trabajo, ¿verdad? Todos vimos cómo vacilaste ayer con la tarjeta. ¿Qué pasa? Miedo de mostrar tus verdaderos colores. No sé a qué te refieres. Oh, creo que sí sabes. Se acercó más, bajando la voz. Crees que eres mejor que nosotros, ¿verdad? Demasiado pura para querer cosas bonitas. O tal vez estás jugando un juego más largo, tratando de impresionar al viejo con tu virtud. Amara mantuvo los ojos bajos, continuando limpiando la repisa de la chimenea. Solo necesito tiempo para pensar en ello. Gregory se rió, un sonido como hielo rompiéndose. Tiempo para pensar. Claro. Solo recuerda, niñita, en esta casa, los que no juegan el juego terminan siendo jugados ellos mismos. Durante su descanso para almorzar, 20 minutos en la cocina de los sirvientes, hizo su llamada diaria a casa. Su madre respondió al tercer timbre, su voz débil pero cálida.
Amara, bebé, no necesitas llamar todos los días. Quiero hacerlo, mamá. ¿Cómo te sientes? Oh, sabes, días buenos y malos. Hoy es un día bueno. Amara pudo escuchar la mentira en la voz de su madre, pero no la desafió. ¿Estás tomando todos tus medicamentos? Cuando puedo. Esa nueva receta que el doctor quería, la farmacia dijo que el seguro no la cubre, pero no te preocupes por eso. Los otros medicamentos están funcionando bien. Amara cerró los ojos, añadiendo otro artículo a la lista infinita de cosas que necesitaba pagar. Voy a encontrar una manera, mamá. Siempre lo hago. Trabajas demasiado, bebé. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo bonito para ti? Estoy bien, mamá. Solo concéntrate en mejorarte. Después de la llamada, Amara se sentó en la cocina vacía, mirando la tarjeta negra que había sacado de su bolsillo. Una pasada podía resolver todo: los medicamentos de su madre, la matrícula de Jerome, la renta. El señor Hall había dicho sin límites. Pero no era suyo. Y tomar lo que no era suyo, incluso cuando se ofrecía, se sentía como cruzar una línea que había trazado para sí misma hace mucho tiempo. La primera decisión. 3 días después de que Víctor enviara el texto a su hija, Amara recibió la llamada telefónica que lo cambió todo. Estaba puliendo plata en el comedor cuando sonó su teléfono. El número era de Houston, del centro médico donde su madre había ido para una consulta meses atrás. Señorita Johnson, habla el doctor Richards del hospital de Houston. Estoy llamando sobre su madre, Clara Johnson. Las manos de Amara se detuvieron en la bandeja de servir. Está bien. Está estable, pero su condición ha progresado más rápido de lo que anticipamos. El lupus está afectando sus riñones ahora. Necesita cirugía, y la necesita pronto. ¿Qué tan pronto? Dentro de un mes, idealmente. Mientras más esperemos, más riesgoso se vuelve. ¿Y el costo? Hubo una pausa. Con su seguro, está viendo aproximadamente $40,000 de su bolsillo. Sé que es sustancial, pero... Entiendo. Gracias por llamar, Dr. Richards. Amara terminó la llamada y se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, algo que nunca había hecho antes durante las horas de trabajo. $40,000. Podría ser 40 millones. Pensó en la tarjeta negra, aún en posesión del señor Hall ahora, pero recordó la sensación de tenerla en su mano. Una pasada, eso era todo lo que habría tomado. Una pasada y su madre estaría a salvo. Esa noche, Víctor se encontraba en su estudio mirando la pantalla de la computadora que mostraba todas las transacciones de tarjeta de crédito de su prueba. Marcus había gastado $30,000 en sí mismo. David había gastado $25,000. Susan, una de las más amables, aún había gastado $15,000 en lujos personales. Y Amara había gastado nada en sí misma. Nada. Su teléfono sonó. Era Elizabeth. Papá, he estado pensando en lo que dijiste sobre esta persona Amara. Y quiero conocerla. Te dije que nunca estaría de acuerdo en... No le digas quién soy. Solo di que soy una amiga que visita desde Boston. Iré este fin de semana. Elizabeth, no creo. Papá, ¿quieres reconstruir nuestra relación? Esto es parte de ello. Necesito ver en quién te estás convirtiendo. Y aparentemente, ella es el catalizador. Después de la llamada, Víctor caminó a su ventana, mirando los cuartos de los sirvientes. Una luz estaba encendida en la habitación de Amara. Se preguntaba qué estaría haciendo. Leyendo uno de sus libros de biblioteca, escribiendo en su cuaderno de personas a ayudar, llamando a su madre enferma para mentirle sobre que todo estaba bien. Su teléfono zumbó con un texto de Jonathan. Señor, la beca médica anónima para la señora Johnson ha sido aprobada. Será notificada mañana. Víctor sonrió ligeramente. Al menos podía arreglar esa cosa. Incluso si Amara nunca lo supiera. Pero mientras se encontraba allí, se dio cuenta de algo. Ya no quería arreglar las cosas desde las sombras. Ya no quería ser el benefactor anónimo, la mano invisible. Por primera vez en décadas, quería estar presente, ser conocido, ser vulnerable. La mañana siguiente llegó con un cielo gris pesado que coincidía con el estado de ánimo de Amara. Había tomado su decisión durante la noche sin sueño. Y ahora la tarjeta negra se sentía como si estuviera quemando un agujero en su bolsillo mientras tomaba el autobús hacia la ciudad. Le dijo a la señora Wellington que necesitaba manejar una emergencia familiar, aceptando la reducción de sueldo sin queja.
Pero en lugar de dirigirse al distrito de lujo donde los otros miembros del personal habían hecho sus compras, Amara se bajó del autobús en una parte de la ciudad que no había visto dinero de renovación en décadas. Las calles estaban agrietadas, los edificios llevaban su edad como insignias de supervivencia ganadas a duras penas, y las personas se movían con el tipo de paso decidido que venía de tener algún lugar importante donde estar y no suficiente tiempo para llegar allí. Su primera parada fue una farmacia que no se parecía en nada a las cadenas relucientes de los barrios ricos. Las ventanas estaban cubiertas con letreros escritos a mano anunciando descuentos en medicamentos genéricos, y una campana de los años 1950 sonó cuando empujó la puerta. ¿Puedo ayudarla? El farmacéutico anciano levantó la vista de su trabajo, ajustando sus gruesos anteojos. Sí, necesito llenar varias recetas, dijo Amara, sacando una lista que había compilado cuidadosamente. Y quiero pagar por cualquier medicamento que esté siendo retenido para personas que no pudieron pagarlo. Las cejas del farmacéutico se alzaron. Eso es muy generoso, pero eso podría ser bastante costoso. Tenemos aproximadamente 12 recetas en espera en este momento. Está bien, dijo Amara en voz baja, deslizando la tarjeta negra a través del mostrador. Sus ojos se agrandaron cuando vio la tarjeta. Cualquiera que trabajara en servicio al cliente sabía lo que significaba ese tono particular de negro. Fondos ilimitados, el tipo de tarjeta que solo llevaban los ultra ricos. Miró de la tarjeta a la ropa simple de Amara y zapatos gastados, claramente confundido. ¿Esto es? ¿Estás segura? Sí, pero por favor no haga alboroto al respecto. Solo diga a las personas que sus medicamentos fueron cubiertos por un donante anónimo. Mientras el farmacéutico comenzaba a procesar las recetas, Amara deambuló por los pasillos, llenando una canasta con necesidades básicas. Vitaminas para niños, vendas, analgésicos de venta libre, los tipos de cosas que sabía que las personas en su vecindario a menudo se quedaban sin cuando el dinero estaba apretado. Añadió cuadernos y lápices, recordando cómo Jerome a veces se quedaba sin útiles escolares cuando eran más jóvenes. Estos también, dijo, colocando la canasta en el mostrador. Las manos del farmacéutico temblaron ligeramente mientras marcaba el total. Señorita, esto es más de $3,000. Está bien, repitió Amara, aunque sus propias manos temblaron mientras firmaba el recibo. Era más dinero del que había gastado de una vez en su vida. Las personas que reciban esos medicamentos van a estar tan agradecidas. La señora Tsun ha estado racionando su medicamento para el corazón durante meses, y la familia Williams, su hijo necesita esos antibióticos para su asma. Por favor no les diga que fui yo, insistió Amara. Es importante que no sepan. Se fue rápidamente antes de que el farmacéutico pudiera hacer más preguntas y caminó 6 cuadras a su siguiente destino. El Hospital General St. Mary's era el tipo de hospital público que servía a personas que no podían pagar nada mejor, donde las paredes necesitaban pintura y el equipo siempre estaba una generación atrás. Amara conocía bien este hospital. Era donde su madre había sido diagnosticada por primera vez, donde habían recibido las noticias devastadoras con bondad, pero también con la dura realidad de lo que costaría el tratamiento. Se acercó al departamento de facturación, una pequeña oficina escondida en el primer piso donde las personas iban a negociar planes de pago que nunca podrían completar. Quiero pagar algunas cuentas vencidas, le dijo a la empleada, una mujer de mediana edad llamada Patricia, que parecía haber escuchado cada historia de mala suerte 2 veces. Son cuentas familiares. No. Quiero pagar por personas que están a punto de ser enviadas a cobranzas. Familias con niños, si es posible. Patricia la miró fijamente. Lo siento, ¿qué? Sé que debe haber familias que deben dinero que no pueden pagar. Personas que están evitando atención médica por deuda existente. Quiero ayudar con eso. Eso es muy inusual. Necesito hablar con mi supervisor. 20 minutos después, Amara se sentó frente a la directora del departamento de facturación, una mujer severa llamada señora Howard que siguió mirando la tarjeta negra que Amara había puesto sobre el escritorio como si pudiera ser falsa. ¿Quiere pagar deudas médicas al azar? ¿Por qué? Porque puedo, dijo Amara simplemente. ¿Y por qué lo necesitan? Esto es muy irregular. ¿Cómo sé que esta tarjeta es legítima? Pruébela por una cantidad pequeña primero. $1. Verifíquela como necesite. La señora Howard hizo exactamente eso. Y cuando el cargo pasó instantáneamente, su comportamiento cambió. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto tomaría limpiar las cuentas de 3 familias que están enfrentando cobranzas?
La señora Howard tecleó en su computadora, revisó registros. Tengo a una madre soltera aquí que debe $8,000 por la cirugía de emergencia de su hija. Una familia de 4 que debe $12,000 por el tratamiento de cáncer del padre. Y una pareja de ancianos que debe $6,000 por varios procedimientos. $26,000 en total. $26,437. Pagaré todo. La habitación se quedó en silencio excepto por el zumbido de la antigua unidad de aire acondicionado. ¿Puedo preguntar por qué está haciendo esto? Amara pensó en su madre, en las cuentas acumulándose, en el peso que nunca parecía aliviarse. Porque nadie debería tener que elegir entre su salud y su hogar. Su última parada fue un centro comunitario por el que había pasado muchas veces en el autobús, pero nunca había entrado. Era el tipo de lugar que sobrevivía de donaciones y trabajo voluntario, proporcionando programas después de la escuela para niños cuyos padres trabajaban múltiples empleos. Me gustaría hacer una donación, le dijo la directora, una mujer alegre llamada señora Rodríguez, quien llevaba manchas de pintura en sus jeans como medallas de honor. ¡Qué maravilloso! Cada poquito ayuda. Quiero comprar suministros para el programa después de la escuela. Lo que necesiten. La señora Rodríguez se rió. Bueno, nuestra lista de deseos es bastante larga. Necesitamos computadoras nuevas, suministros de arte, libros, equipo deportivo. Haga una lista. Todo lo que necesiten para el próximo año. La sonrisa de la mujer se desvaneció. Lo siento, todo. Computadoras, suministros, libros, lo que ayudaría a estos niños. 2 horas después, Amara había autorizado compras por un total de $43,000. 15 computadoras nuevas para el laboratorio de aprendizaje, suministros de arte para durar todo el año escolar, una biblioteca de libros para cada nivel de lectura, aros de baloncesto que no estaban doblados, pelotas de fútbol que no estaban parcheadas con cinta adhesiva. Ni siquiera sé su nombre, dijo la señora Rodríguez, lágrimas corriendo por su rostro. Está bien. Los niños no necesitan saber quién. Solo necesitan saber que alguien se preocupa. Mientras Amara viajaba de regreso a la propiedad en el autobús, vio a varias de las familias del hospital. La madre soltera del departamento de facturación estaba en su teléfono contándole a alguien sobre el milagro que había ocurrido. Un hombre anciano sostenía su bolsa de prescripción recién llena como si fuera hecha de oro. Ninguno de ellos la conocía. Ninguno de ellos la conocería jamás. Y eso era exactamente como ella lo quería. De vuelta en la propiedad, Víctor se sentó en su estudio, observando las transacciones de la tarjeta aparecer en su pantalla con creciente perplejidad. Compras de farmacia, en un barrio pobre. Cargos del departamento de facturación del hospital. Donaciones del centro comunitario. Señor, necesita ver esto, dijo Jonathan, entrando con su tableta. Los cargos en la tarjeta de la señorita Amara. Los estoy viendo ahora. Los datos de ubicación muestran que ha estado en el distrito Riverside todo el día. Esa es la zona más pobre de la ciudad. Lo sé, terminó Víctor. Revisó las transacciones detalladas, frunciendo el ceño ante lo que vio. Pagó deudas médicas para personas que ni siquiera conoce. Así parece, señor. El hospital confirmó que 3 familias tuvieron sus saldos completos borrados. Víctor se reclinó en su silla, una sensación extraña revolviéndose en su pecho. ¿Por qué haría eso? ¿Cuál es su ángulo? Tal vez no hay uno, señor. Siempre hay un ángulo, Jonathan. Las personas no simplemente regalan dinero a extraños. Pero incluso mientras lo decía, Víctor se encontró dudando de sus propias palabras. Había estado tan seguro de que esta prueba revelaría la codicia de todos, su egoísmo, su verdadera naturaleza. En cambio, Amara había hecho algo que no podía comprender. ¿Debería investigarla más a fondo?, preguntó Jonathan. Sí. No. No lo sé. Víctor se levantó, caminando hacia la ventana. ¿Qué tipo de persona hace esto? Esa tarde, la cena en la propiedad fue más tensa de lo usual. El personal que había recibido tarjetas estaba mostrando sus últimas compras, pero había una corriente subterránea de inquietud mientras notaban el continuo silencio de Amara sobre sus gastos. Entonces, Amara, dijo Gregory lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Estamos muriendo por saber qué compraste con el generoso regalo del señor Hall. No nos mantengas en suspenso. Amara se concentró en servir el curso de sopa, sus movimientos precisos y cuidadosos.
Solo algunas cosas que se necesitaban. Cosas que se necesitaban. Marcus se rió. ¿Qué? Compraste un suministro de por vida de trapeadores. Déjala en paz, dijo Susan, aunque ella también parecía curiosa. No todos necesitan transmitir sus compras. Vamos, intervino David. Somos todos amigos aquí. Te mostré mi reserva de Mónaco. Gregory ha mostrado ese Rolex suficientes veces que podríamos dibujarlo de memoria. ¿Cuál es el gran secreto? No hay secreto, dijo Amara en voz baja. Solo compré algunas necesidades. Los ojos de Gregory se entornaron. Necesidades, ¿verdad? ¿Sabes qué pienso? Pienso que estás jugando algún tipo de juego. Actuando toda humilde y modesta para impresionar al viejo. Eso no es. Entonces pruébalo. Muéstranos un recibo. Dinos qué compraste. La habitación se quedó en silencio. Todos esperando la respuesta de Amara. Podía sentir sus ojos sobre ella, juzgando, sospechosos, ansiosos por drama. Compré suministros, dijo finalmente. Suministros médicos, útiles escolares, cosas que las personas necesitaban. La risa que estalló fue inmediata y dura. Suministros médicos. Gregory jadeó entre risas. Tuviste una tarjeta de crédito ilimitada y compraste vendas. ¿Quién compró útiles escolares con la tarjeta de un multimillonario?, añadió Marcus, negando con la cabeza. Esa es la cosa más triste que he escuchado. Amara escapó a la cocina tan pronto como pudo, sus burlas siguiéndola. Se quedó en el fregadero, las manos temblando mientras lavaba platos que no necesitaban lavarse. Sin saberlo, Víctor había escuchado todo desde su posición en el comedor adyacente. Había estado a punto de entrar cuando comenzó la conversación, y algo lo hizo quedarse escondido, escuchando. Jonathan, dijo en voz baja a su asistente, quien estaba a su lado. Quiero que verifiques su historia discretamente. Por supuesto, señor. Víctor regresó a su estudio, pero la concentración lo eludía. Se encontró pensando en la voz de Amara cuando había dicho cosas que las personas necesitaban. No había habido orgullo en ello, ni falsa modestia buscando elogios, solo una simple declaración de hecho. Su teléfono sonó, su abogado llamando sobre alguna adquisición que se suponía que le importara. Pero la mente de Víctor siguió derivando hacia la empleada doméstica silenciosa que compró suministros médicos en lugar de joyas. Un recuerdo surgió sin ser invitado. El mismo a los 25, antes del dinero, antes del éxito. Su novia de ese tiempo, Sara, había encontrado su billetera en la calle, la devolvió con todo el efectivo intacto. Él había estado tan sospechoso que había contado el dinero 3 veces, seguro de que ella había tomado algo. Cuando no lo había hecho, le había preguntado por qué. Porque no era mío, había dicho simplemente. Salieron durante 2 años. Él había sido feliz entonces, genuinamente feliz de una manera que no había sentido desde entonces. Pero cuando el dinero comenzó a llegar, cuando el éxito lo cambió, ella se fue. Te convertiste en alguien que no reconozco, había dicho. Alguien que ve lo peor en todos porque no puedes imaginar que alguien sea mejor de lo que tú te has vuelto. Víctor sacudió el recuerdo. Eso fue hace décadas. Había aprendido desde entonces que Sara era ingenua, que todos tenían un precio. Esta empleada doméstica resultaría no ser diferente. Tenía que estar trabajando en un ángulo que él aún no había visto. La mañana siguiente, llamó a Amara a su estudio. Ella entró nerviosamente, claramente esperando una reprimenda por la ausencia de ayer. Siéntate, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Ella se sentó en el borde, como lista para huir en cualquier momento. Tengo curiosidad sobre tus compras de ayer, dijo Víctor, observándola cuidadosamente. Suministros médicos, ¿verdad? Sí, señor. Y algunos útiles escolares. Para personas que los necesitaban, señor. Víctor se reclinó, estudiándola. Gastaste más de $70,000 en suministros para extraños. Sus ojos se agrandaron. No se había dado cuenta de que él podía ver las cantidades exactas. Ah, sí, señor. Lo siento si fue demasiado. Dijiste sin límites, pero entiendo sí. No me preocupa la cantidad, interrumpió Víctor. Tengo curiosidad sobre el por qué. Amara estuvo callada por un largo momento. ¿Alguna vez has necesitado medicina que no podías pagar, señor Hall? La pregunta lo tomó desprevenido. No. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener las luces encendidas y comprar útiles escolares para tu hijo? No.
Entonces no creo que pueda explicarlo de una manera que entiendas, señor. No fue dicho con ninguna malicia o juicio, solo una simple declaración de hecho que de alguna manera cortó más profundo que cualquier insulto podría haber cortado. Víctor la despidió, pero sus palabras resonaron en su mente. Esa tarde, hizo algo que no había hecho en años. Condujo él mismo, sin David, a las direcciones donde ella había hecho sus compras. La farmacia fue primero. El farmacéutico anciano reconoció inmediatamente la transacción de la tarjeta negra cuando Víctor preguntó. «Esa joven es un ángel», dijo el hombre, sin reconocer a Víctor. «La señora Chun vino hoy por su medicamento para el corazón. Lloró cuando le dije que estaba pagado. Ha estado eligiendo entre comida y medicina durante meses. Y no saben quién fue la mujer que pagó». Insistió en permanecer anónima. Pero entre tú y yo, no parecía alguien que tuviera ese tipo de dinero. Zapatos gastados, ropa simple. Pensé que tal vez estaba usando la tarjeta de alguien más, haciendo una buena obra para un empleador, tal vez. Víctor condujo al hospital después. Tuvo que usar su influencia para que la directora de facturación hablara con él. E incluso entonces, la señora Howard era reacia a compartir información. «La privacidad del paciente es primordial», dijo rígidamente. «No estoy pidiendo información del paciente. Estoy preguntando sobre la mujer que pagó sus cuentas». Víctor sacó su chequera. ¿Qué tal si quisiera hacer una donación similar? Digamos $100,000 para borrar más deudas de pacientes. La actitud de la señora Howard cambió inmediatamente. «Bueno, eso sería increíblemente generoso, señor Hall». Víctor Hall, sus ojos se agrandaron en reconocimiento. El Víctor Hall. La tarjeta que esa mujer usó era mía. Sí, es una empleada. Estoy tratando de entender lo que hizo aquí. La señora Howard se relajó ligeramente. Fue notable, señor Hall. Específicamente pidió familias con niños que estaban enfrentando cobranzas. No quería ningún reconocimiento. Se negó a dar su nombre. Las familias que ayudó, los Johnson, estaban a punto de declararse en bancarrota. El padre tiene cáncer y las cuentas los estaban destruyendo. Su empleada lo salvó de perderlo todo. Víctor escribió el cheque, en parte para mantener su historia de portada, pero principalmente porque algo sobre las acciones de Amara lo había avergonzado a hacerlo. Tenía más dinero del que podía gastar en 10 vidas. Y hasta ayer, nunca se le había ocurrido pagar la deuda médica de un extraño. Su última parada fue el centro comunitario. La señora Rodríguez prácticamente brillaba cuando habló sobre la donación. «Los niños van a estar tan emocionados», efervesció. «Hemos estado usando computadoras del 2010. La mitad ni siquiera encienden ya. Y los suministros de arte. Hemos estado racionando crayones». «¿Crayones? ¿Te imaginas? Pero esa mujer solo preguntó qué necesitábamos y lo compró todo». «¿Dijo por qué?» «No. Pero pude decir que entendía a estos niños. La forma en que preguntó sobre los programas después de la escuela, sobre ayuda con tareas, sabía lo que era necesitar estos servicios». Víctor se sentó en su auto después, mirando el centro comunitario donde los niños comenzaban a llegar para los programas después de la escuela. Corrían con el tipo de energía que solo los niños podían mantener después de un día completo de escuela. Mochilas rebotando, voces altas con emoción. Una niñita dejó caer su carpeta, papeles esparciéndose por la acera. Antes de que cualquier otro pudiera reaccionar, un adolescente la ayudó a recogerlos, asegurándose de que nada se perdiera. Una bondad tan pequeña, pero hizo sonreír a la niñita como si le hubieran dado un regalo. ¿Era esto lo que Amara vio? Estos pequeños momentos donde la ayuda importaba. Esa tarde, Víctor se encontró en una posición en la que nunca había estado antes, inseguro de qué pensar sobre alguien. Había construido su fortuna leyendo a las personas, entendiendo sus motivaciones y explotándolas. Pero Amara había hecho algo que no encajaba en ningún patrón que conociera. Llamó a Jonathan a su estudio. ¿Qué encontraste sobre su historial? Ha estado apoyando a su familia desde los 16 años, señor. La madre tiene lupus, requiere tratamiento costoso. El hermano menor está en su último año de escuela de ingeniería. Ella ha estado pagando su matrícula. Trabaja aquí y envía la mayoría de su salario a casa. Entonces, ella podría haber usado ese dinero para su propia familia desesperadamente. Señor, encontré un aviso de desalojo en su verificación de antecedentes. Está atrasada en la renta. Su madre necesita medicamentos que no pueden pagar.
La matrícula del hermano está vencida. Víctor sintió algo moverse en su pecho, una opresión incómoda. Pero no usó nada de eso para eso. Ni un centavo, señor. Cada cargo fue para extraños. Víctor se quedó en su ventana mirando los cuartos de los sirvientes donde las luces comenzaban a encenderse. En una de esas pequeñas habitaciones, una mujer que no podía pagar su propia renta había gastado $70,000 en cuentas médicas de extraños. Señor, se aventuró Jonathan. Si puedo preguntar, ¿cuál era el verdadero propósito de esta prueba? Víctor estuvo callado por un largo momento. Quería probar que todos son egoístas de corazón. Que dada la oportunidad, las personas siempre se elegirán a sí mismas primero. ¿Y la señora Amara? Víctor no respondió, pero la verdad se asentó pesadamente en su pecho. Ella no solo había pasado su prueba. La había revelado por lo que era, el juego cínico de un hombre que había olvidado que la bondad genuina podía existir. Una llamada a la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Gregory, el mayordomo, su rostro llevando su máscara usual de falsa preocupación. Señor, pensé que debería saber. Algunos del personal están preocupados por las compras de Amara. Piensan que podría estar usando su bondad para financiar algún tipo de esquema. ¿Qué tipo de esquema? Tal vez conoce a estas personas que está ayudando. Tal vez está recibiendo sobornos de alguna manera. Solo parece sospechoso, señor. Nadie es tan desinteresado sin una agenda. Víctor miró a Gregory, realmente lo miró. El mayordomo que inmediatamente se había comprado un Rolex, que ahora trataba de derribar a la única persona que había mostrado bondad real. Tienes razón, Gregory, dijo Víctor lentamente. Nadie es tan desinteresado sin una agenda. Gregory sonrió, perdiendo completamente la ironía. Exactamente, señor. Debería vigilarla. No, me encargaré de esto personalmente. Después de que Gregory se fue, Víctor tomó una decisión. Investigaría más, pero no a través de espías corporativos o verificaciones de antecedentes. Haría algo que no había hecho en décadas, realmente prestaría atención a alguien además de sí mismo. Los días siguientes a la investigación de Víctor pasaron en una tensión extraña que parecía afectar toda la propiedad. Víctor se encontró haciendo algo que no había hecho en años, realmente observar la vida diaria de su hogar, particularmente un miembro de él. Observó desde la ventana de su estudio cómo Amara llegaba cada mañana antes del amanecer, siempre por la entrada de los sirvientes, aunque la puerta principal sería más rápida. Notó cómo comía su almuerzo sola en el jardín, sentada en el mismo banco gastado bajo el roble, leyendo libros de biblioteca con espinas agrietadas. Vio cómo se quedaba tarde para ayudar a otras empleadas domésticas a terminar su trabajo, nunca pidiendo crédito o reconocimiento. Pero fueron los pequeños momentos los que más lo perturbaron. La forma en que tarareaba suavemente mientras pulía la plata, no la alegría forzada de alguien tratando de parecer feliz, sino contentamiento genuino a pesar de todo. La forma en que cuidadosamente guardaba la mitad de su panecillo de cena cada noche, envolviéndolo en una servilleta. Más tarde se enteró de que se los daba al hombre sin hogar que dormía cerca. De la parada de autobús 3 noches después de la visita al hospital, Víctor no podía dormir. Los niños del centro comunitario lo atormentaban. No algún niño específico, sino la idea de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que pensó en niños necesitando crayones? Cuando tales problemas se volvieron invisibles para él. A las 2 de la madrugada, se encontró caminando por el ala de los sirvientes, algo que nunca había hecho antes. El pasillo era estrecho, la alfombra gastada, las paredes necesitando pintura. Como nunca había notado las condiciones en que vivía su personal. Una línea delgada de luz se mostraba bajo una puerta. Amara. Podía escuchar su voz, suave y tensa. Lo sé, mamá. Sé que está vencido. Encontraré una manera. Siempre lo hago. No, no le pidas a Jerome que abandone. Por favor. Está tan cerca. Sí, mamá. Yo también te amo. Víctor se retiró rápidamente, pero sus palabras lo siguieron. Podría haber pagado todo con su tarjeta. Una pasada podría haber resuelto todos sus problemas. En cambio, se lo había dado todo a extraños. La mañana siguiente, llamó a Jonathan a su estudio. Duplica el salario de Amara. Inmediatamente. Las cejas de Jonathan se alzaron ligeramente, la mayor emoción que Víctor había visto mostrar. Por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar por qué? No, dijo Víctor bruscamente, luego se suavizó. Solo hazlo y retroactívalo 3 meses. Señor,
Esa sería una suma significativa. Estoy consciente de lo que sería, Jonathan. Solo hazlo. Pero incluso mientras daba la orden, Víctor sabía que no era suficiente. El dinero no era el punto. Si lo fuera, ella habría usado la tarjeta para sí misma. El punto era algo más, algo que apenas comenzaba a entender esa tarde. Arregló otra prueba, aunque se dijo a sí mismo que realmente no era una prueba. Hizo que Jonathan dejara un sobre en el carrito de limpieza de Amara con $5,000 en efectivo y una nota, por excelente servicio. VH. Observó a través de su sistema de seguridad cómo ella lo encontró. Miró fijamente el dinero por un largo momento, luego cuidadosamente lo levantó y caminó directamente a su estudio. Señor Hall, tocó suavemente. Dejó esto en mi carrito por error. No es un error. Es un bono. Señor, esto es demasiado. No puedo aceptar esto. Su salario también ha sido aumentado. Lo verá en su próximo sueldo. En lugar de alegría o alivio, su rostro mostró angustia. Señor, ¿hice algo malo? ¿Es esto porque lo que compré con la tarjeta? ¿Puedo pagarlo de vuelta? No, dijo Víctor bruscamente, luego se contuvo. ¿Por qué la idea de que ella lo pagara de vuelta lo enojaba tanto? No, Amara. Esto es porque ha sido una empleada ejemplar. Nada más. Ella dejó el dinero en su escritorio. Gracias, señor, pero me pagan justamente por mi trabajo. No necesito extra. Después de que se fue, Víctor miró fijamente el sobre abandonado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había rechazado su dinero? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo que no necesitaban más? El fin de semana llegó con calor fuera de temporada, haciendo florecer los jardines de la propiedad, como si la naturaleza misma estuviera celebrando los cambios que ocurrían dentro de las paredes de la mansión. Elizabeth había llegado la noche anterior, quedándose en la casa principal como la amiga de Boston de Víctor, aunque varios miembros del personal habían notado el parecido familiar. «Tiene tus ojos», había mencionado Susan mientras servía el desayuno, haciendo que Víctor casi se ahogara con su café. Ahora, Víctor observaba desde su estudio mientras Elizabeth deambulaba por los terrenos, eventualmente encontrando su camino hacia donde Amara estaba enseñándole a Lucy jardinería básica detrás de la cabaña del jardinero. «Los tomates necesitan soporte mientras crecen», estaba explicando Amara, ayudando a Lucy a atar una planta joven a una estaca. «Igual que las personas a veces». «¿Es por eso que ayudas a todos?», preguntó Lucy con la franqueza que solo poseen los niños. «Ayudo porque es lo que se supone que hagamos». «Mira», Amara señaló cómo estaban arregladas las plantas. «Las altas proporcionan sombra para las delicadas. Las caléndulas mantienen alejadas las plagas de los vegetales. Todo en un jardín ayuda a todo lo demás. Como una familia». «Exactamente como una familia». Elizabeth se acercó y Víctor pudo ver a Amara enderezarse inmediatamente, cambiando al modo empleada. «¿Puedo ayudarla, señorita?» «Soy Elizabeth, una amiga del señor Hall. Debe ser Amara. Me ha hablado de usted». El rostro de Amara mostró sorpresa y ligera preocupación. «Solo cosas buenas, espero». «Las mejores cosas, en realidad». «¿Le importa si ayudo?» «No he hecho jardinería desde que tenía la edad de Lucy». Por la siguiente hora, Víctor observó a los tres trabajar juntos. Su hija, la empleada doméstica que había cambiado su vida, y la hija del jardinero. La ropa de diseñador de Elizabeth se ensució. Amara gradualmente se relajó y Lucy charló felizmente sobre sus calificaciones mejoradas gracias a la tutoría de Amara. «Sabes», dijo Elizabeth, limpiándose el sudor de la frente. «Mi padre dice que gastaste ese dinero de la tarjeta de crédito en extraños en lugar de en ti misma». «Las personas necesitaban ayuda», dijo Amara simplemente. «Pero tú también necesitas ayuda. Me habló de tu madre, la matrícula de tu hermano. Esas son mis responsabilidades». «¿Cómo sabes para qué estaba destinada?» Amara hizo una pausa, considerando. «Supongo que no lo sé, pero usarla para mí habría estado mal, incluso si hubiera significado la salud de tu madre. Especialmente entonces. ¿Cómo podría mirarme sabiendo que me había aprovechado de la prueba de alguien, de su confianza?» Elizabeth miró hacia la ventana del estudio donde sabía que su padre estaba observando. ¿Qué tal si no fuera una prueba? ¿Qué tal si fuera solo un regalo? El señor Hall no da regalos. Todo es una transacción con él. Amara lo dijo sin juicio, solo declarando un hecho. «Las personas pueden cambiar», dijo Elizabeth suavemente esa tarde, mientras Amara estaba trabajando,
Víctor se reunió con su abogado. Quiero establecer una fundación, dijo. Una adecuada, no un refugio fiscal. Algo que realmente ayude a las personas. Por supuesto, señor. ¿Qué tipo de fundación? Perdón de deuda médica, apoyo comunitario, acceso educacional, el tipo de cosas que realmente cambian vidas. Una dotación inicial. 100 millones para empezar. Las cejas del abogado se alzaron. Eso es sustancial. Es un comienzo. Quiero a Amara Johnson como CEO directora. La empleada doméstica. Está más calificada que cualquier MBA que conozco. Entiende la necesidad de una manera que ellos nunca podrían. Señor, con todo respeto, poner una empleada doméstica a cargo de una fundación de 100 millones de dólares. Sería lo más inteligente que he hecho jamás. Redacte los papeles. Mientras el abogado se iba, Víctor sintió algo que no había experimentado en años. Anticipación. No por un acuerdo comercial o un trimestre rentable, sino por la mirada en el rostro de Amara cuando le dijera que podía ayudar a todos en su lista y a miles más además. Pero primero, tenía que convencerla de aceptarlo. Y conociendo a Amara, esa sería la negociación más difícil de su vida. Víctor convocó una reunión obligatoria para todo el personal. El salón principal estaba lleno con todos, desde el personal senior hasta los asistentes de jardinería más nuevos presentes. La ausencia de Gregory era notable, su lugar usual junto a la puerta conspicuamente vacío. Los he reunido a todos aquí para un anuncio, comenzó Víctor, su voz llevando claramente por la habitación. He pasado las últimas semanas observando cómo cada uno de ustedes manejó mi prueba con las tarjetas de crédito. Algunos de ustedes mostraron codicia, algunos mostraron miedo, algunos mostraron creatividad en su interés propio. Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Amara en la multitud. Una de ustedes mostró algo completamente diferente. Algo que me obligó a reexaminar no solo esta prueba, sino toda mi filosofía de vida. Murmullos ondularon por la multitud. Amara parecía encogerse, claramente incómoda con la atención. Efectivo inmediatamente. Estoy terminando todas las futuras pruebas de lealtad. Estoy cansado de juegos. Cansado de manipulación. Cansado de tratar las relaciones humanas como transacciones comerciales. El shock en la habitación era palpable. Marcus dejó caer la toalla que había estado sosteniendo. Susan jadeó audiblemente. Además, continuó Víctor, estoy estableciendo la Fundación Hall para apoyo comunitario. Se enfocará en perdón de deuda médica, acceso educacional y desarrollo comunitario. La dotación inicial será de 100 millones de dólares. La habitación estalló en susurros y exclamaciones. Víctor alzó la mano pidiendo silencio. La fundación será CEO dirigida por alguien que entiende la necesidad, que sabe lo que significa luchar, que ha mostrado increíble integridad y compasión. Amara Johnson, ¿podrías venir adelante por favor? El rostro de Amara se puso pálido. Negó ligeramente con la cabeza, pero Susan y Robert la empujaron gentilmente hacia adelante. Caminó al frente como si estuviera en un sueño. Amara, dijo Víctor lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Gastaste $73,000 de mi dinero en completos extraños mientras tu propia familia luchaba. Me mostraste que la riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que distribuimos. Me enseñaste que la bondad no es debilidad, sino fuerza. Señor Hall, no puedo. Puedes y lo harás. La fundación necesita a alguien que entienda la necesidad real, no la pobreza teórica discutida en salas de juntas. Tendrás autoridad completa para ayudar a las personas reales, de la manera que siempre has querido. Pero solo soy una empleada doméstica. No, dijo Víctor firmemente. Eres alguien que ve el sufrimiento y actúa. Eres alguien que da cuando no tienes nada. Eres alguien que mantiene la integridad cuando nadie está mirando. Esas calificaciones importan más que cualquier título. Elizabeth se adelantó de la multitud. Tiene razón. Y si ayuda, estaré sirviendo como asesora médica de la fundación. Pro bono. Amara miró entre ellos, la comprensión llegando. Eres su hija, aquella de quien se había distanciado. Estamos trabajando en eso, dijo Elizabeth, mirando a su padre con una pequeña sonrisa. Gracias a ti, aparentemente. Necesito sentarme, dijo Amara débilmente. Víctor la guió a una silla, arrodillándose a su lado, una acción que asombró al personal observador. Víctor Hall no se arrodillaba ante nadie. Sé que esto es abrumador, dijo en voz baja,
aunque su voz aún se llevaba. Pero piensa en tu cuaderno. Todas esas personas que querías ayudar. Ahora puedes. No solo a ellos, sino a miles más. ¿Por qué?, preguntó Amara, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque me recordaste que solías ser humano. Antes del dinero, antes del poder, me importaban cosas además de márgenes de ganancia. Tú trajiste eso de vuelta. 6 meses después, el primer evento mayor de la Fundación Hall estaba en pleno apogeo. El salón de baile que una vez había albergado galas de élite para multimillonarios ahora daba la bienvenida a maestros, enfermeras, trabajadores sociales y organizadores comunitarios. Donde una vez reinaron champaña y caviar, había barbacoa y limonada, niños corriendo entre las mesas y risas genuinas que no necesitaban alcohol para alimentarse. Víctor se quedó al borde de la habitación observando a Amara trabajar la multitud. Llevaba un vestido azul simple, se había negado a cualquier cosa de diseñador, pero comandaba la habitación con autoridad silenciosa. Estaba explicando el nuevo programa de alfabetización de la Fundación a un grupo de educadores, su pasión evidente en cada gesto. Es algo especial, ¿no? Elizabeth apareció en su codo, sosteniendo 2 vasos de ponche. Me salvó, dijo Víctor simplemente. No, papá. Te mostró cómo salvarte a ti mismo. Al otro lado de la habitación, Jerome estaba hablando animadamente con algunos de los becarios de la fundación. Se había graduado con honores, ya recibiendo ofertas de trabajo, pero había elegido trabajar para la iniciativa educativa de la fundación. Su madre, Clara, se sentaba cerca en su silla de ruedas. La cirugía había sido exitosa, aunque la recuperación continuaba. Se estaba riendo de algo que Lucy había dicho, la niñita que se había convertido en una mascota no oficial de la fundación. Señor Hall, Víctor se volteó para encontrar a la señora Washington, la mujer anciana de la iglesia de Amara que necesitaba la rampa para silla de ruedas. Caminaba lentamente pero firmemente con su bastón. Señora Washington, ¿cómo está funcionando la nueva rampa? Como un milagro, pero no es por eso que quería hablar contigo. Lo fijó con ojos agudos. Esa chica te cambió. Sí, lo hizo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? No estoy seguro de a qué se refiere. La señora Washington resopló. Niño, podré ser vieja, pero no soy ciega. La miras como si hubiera colgado la luna, y ella te mira cuando piensa que nadie está viendo. Ustedes dos están danzando alrededor de algo que todos los demás pueden ver tan claro como el día. Antes de que Víctor pudiera responder, ella le palmeó el brazo y siguió adelante, dejándolo parado ahí con la boca abierta. La tarde progresó con presentaciones sobre el trabajo de la fundación. En 6 meses, habían perdonado más de 10 millones en deuda médica, proporcionado útiles escolares para 5,000 niños y financiado 20 pequeños negocios en comunidades desatendidas. Pero lo más destacado fue cuando Amara tomó el escenario. Hace 6 meses comenzó, su voz firme a pesar de sus nervios, era una empleada doméstica, viviendo de sueldo en sueldo, viendo a personas que amo sufrir porque no podía ayudarlas. Hoy, hemos ayudado a más de 15,000 familias. No porque yo sea especial, sino porque un hombre decidió dejar de probar a las personas y empezar a confiar en ellas. Miró directamente a Víctor. Al señor Hall le gusta decir que yo lo cambié. Pero la verdad es, él se cambió a sí mismo. Solo necesitaba a alguien que le recordara quién solía ser, antes del dinero, antes de las paredes, cuando era solo una persona que quería hacer una diferencia. Víctor sintió su garganta apretarse. Elizabeth le apretó el brazo. La fundación no es sobre caridad, continuó Amara. Es sobre reconocer que todos estamos conectados. Que el sufrimiento de alguien más nos disminuye a todos. Que la bondad no es un préstamo a ser pagado, sino un regalo a ser pasado hacia adelante. El aplauso fue atronador. Víctor observó mientras las personas rodeaban a Amara, personas cuyas vidas había tocado, cuyos hijos había ayudado, cuyas cuentas médicas había borrado. Manejó todo con gracia, pero podía ver que se estaba abrumando. Se movió entre la multitud, llegando a su lado. «Necesitas un rescate». Por favor, susurró, la guió al jardín donde el ruido de la fiesta se desvaneció a un murmullo distante. Caminaron en silencio cómodo al banco donde ella solía comer su almuerzo sola. «Es demasiado a veces», dijo. «Todas estas personas mirándome como si fuera algún tipo de santa. Solo soy alguien que tuvo suerte». «Suerte». Víctor se rió. «Estabas enfrentando desalojo. Tu madre se estaba muriendo.
Tu hermano podría haber tenido que abandonar la escuela. ¿Cómo es eso suerte? Tuve suerte porque me elegiste para tu prueba. Suerte porque tenías una conciencia que aún podía ser alcanzada. Suerte porque tu hija regresó justo en el momento correcto. La suerte no tuvo nada que ver con eso. Te ganaste todo a través de tus decisiones, tu carácter. Se sentaron en el banco, el mismo donde ella solía comer almuerzo sola. La luna estaba llena, proyectando luz plateada sobre los jardines. ¿Puedo decirte algo?, preguntó Amara. Cualquier cosa. Ese primer día cuando entregaste las tarjetas, estaba aterrorizada. No de la prueba, sino de ti. Parecías tan frío, tan calculador, como si estuvieras diseccionándonos a todos por deporte. Lo estaba. Pero entonces te vi observándome a Lucy y a mí hacer tarea. Había algo en tus ojos, como si estuvieras recordando algo doloroso pero precioso. Estaba recordando enseñar tablas de multiplicación a Elizabeth antes de decidir que hacer millones era más importante que hacer recuerdos. Amara se volteó para enfrentarlo completamente. Ya no eres ese hombre. No, concordó Víctor. No lo soy. Pero no estoy seguro de quién soy ahora tampoco. Eres alguien que admitió sus errores, que se reconcilió con su hija, que regaló $100 millones para ayudar a extraños, que se arrodilló frente a todo su personal para pedirle a una empleada doméstica que lo ayudara a cambiar el mundo. Cuando lo pones así, suena casi heroico. Lo eres, a tu manera complicada. Se sentaron en silencio por un momento, el ruido de la fiesta derivando sobre las paredes del jardín. Amara, comenzó Víctor, luego se detuvo. Comenzó de nuevo. Estos pasados 6 meses trabajando a tu lado, viéndote transformar la fundación en algo hermoso, ha sido el mejor tiempo de mi vida. El mío también. Necesito decirte algo. Algo que podría cambiar todo. Amara se tensó. ¿Qué? Estoy enamorado de ti. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Los ojos de Amara se agrandaron. Sé que es inapropiado, se apresuró Víctor. Fui tu empleador. Soy mayor. Soy complicado. Aún estoy aprendiendo como ser humano otra vez. Pero viéndote estos meses, viendo tu bondad, tu fuerza, tu absoluta negativa a ser algo más que tú misma, me enamoré completamente, irrevocablemente. Víctor, fue la primera vez que había usado su nombre de pila. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que supieras. La fundación es tuya, independientemente. Tu posición, tu salario, todo. Esto no cambia. Ella lo besó. Suave, tentativo, pero inconfundiblemente real. Cuando se separaron, estaba llorando. Pensé que lo estaba imaginando, susurró. La forma en que me mirabas, la forma en que cambiaste todo para mí. Pensé que era gratitud o culpa o... Era amor. Es amor. Siempre será amor. Pero las personas dirán. Que digan lo que quieran. Pasé 50 años preocupándome por opiniones, cultivando imagen, manejando percepción. He terminado con eso. La única opinión que me importa es la tuya. Mi opinión es que estás loco. Maravilloso, pero loco. Lo suficientemente loco como para regalar mi fortuna. No estás regalando todo. En realidad, Víctor sacó un documento de su chaqueta. Lo estoy. Amara leyó los papeles, sus ojos agrandándose. Esto transfiere el 90% de tu riqueza a la fundación. Dejándome con meramente unos pocos cientos de millones. Tendremos que arreglárnoslas de alguna manera. Víctor, esto es una locura. No, es cordura. Por primera vez en décadas, estoy cuerdo. No necesito miles de millones. Nadie los necesita. Lo que necesito es propósito, conexión, la habilidad de mirarme en el espejo sin disgusto. ¿Y qué hay de nosotros? Si esto es real. Entonces hacemos lo que me enseñaste. Lo tomamos un día a la vez, ayudando personas, construyendo algo significativo juntos. Si me quieres. Elizabeth apareció en la entrada del jardín. Perdón por interrumpir, pero el alcalde quiere hablar con ambos sobre el programa de asociación con la ciudad. Miró entre ellos, tomando en cuenta sus manos unidas, las lágrimas de Amara, la expresión de esperanza vulnerable de su padre. Finalmente, dijo, la señora Washington me debe $20. Apostó que tomaría otro mes. ¿Estaban apostando sobre nosotros?, preguntó Víctor incrédulo. Papá, todo el personal estaba apostando sobre ustedes. La única pregunta era cuándo.
No sí. Mientras caminaron de vuelta a la fiesta juntos, Víctor, Amara y Elizabeth, el logo de la fundación capturó la luz. Era simple, 2 manos, una dando, una recibiendo, formando un círculo. Me encanta, dijo alguien, señalando el logo. Muestra cómo dar y recibir están conectados. En realidad, dijo Amara suavemente, muestra cómo son la misma cosa. Cuando das con el corazón, recibes algo de vuelta. No como pago, sino como gracia. Víctor apretó su mano. 6 meses atrás, había entregado tarjetas de crédito para probar la codicia de las personas. Una mujer había gastado el dinero en extraños, y al hacerlo, lo había salvado de sí mismo. La fiesta continuó hasta tarde en la noche. Antiguos pacientes cuyas deudas habían sido perdonadas compartieron sus historias. Los niños mostraron sus nuevos útiles escolares. Los dueños de pequeños negocios hablaron sobre sus sueños hechos realidad. Y en el centro de todo se encontraba una pareja improbable. Un multimillonario que había aprendido que la riqueza no significaba nada sin amor, y una empleada doméstica que le enseñó que el corazón humano era el único tesoro que importaba. Mientras la tarde se terminaba, Víctor se encontró en el micrófono para comentarios de cierre. Hace 6 meses, pensé que estaba probando la lealtad de mi personal con un experimento simple. Les di tarjetas de crédito ilimitadas para ver qué harían. La mayoría compró lujos para sí mismos, lo cual era esperado y humano. Pero una persona, una mujer notable, gastó cada centavo en extraños necesitados mientras su propia familia luchaba. Encontró los ojos de Amara en la multitud. Le di mi tarjeta para probar su corazón. En cambio, me dio el suyo y rompió el mío de la mejor manera posible. Rompió las paredes que había construido, el cinismo que había cultivado, la creencia de que todos eran tan egoístas como me había vuelto. Alzó un vaso de ponche. Esta noche, celebramos no solo el trabajo de la fundación, sino la prueba de que la bondad es contagiosa, que la generosidad se multiplica, y que a veces los actos más pequeños de compasión pueden cambiar el mundo. Por Amara Johnson, quien me recordó que medimos la riqueza no por lo que guardamos, sino por lo que damos. El brindis fue repetido por toda la habitación. Amara se abrió camino al escenario, tomando el micrófono. Al señor Hall. Víctor, le gusta darme crédito por cambiarlo, pero el cambio viene de adentro. Todo lo que hice fue sostener un espejo. Él hizo el trabajo difícil de mirar en él y decidir que no le gustaba lo que veía. Eso toma más valor que cualquier donación, cualquier gran gesto. Miró alrededor de la habitación a todas las caras, miembros del personal que una vez se burlaron de ella, miembros de la comunidad que había ayudado, su familia radiante de orgullo. La verdadera prueba nunca fue sobre las tarjetas de crédito. Fue sobre si podíamos ver más allá de nuestras propias necesidades para reconocer la desesperación de otros. Si podíamos elegir compasión sobre comodidad. Si podíamos creer que levantar a otros no nos tira hacia abajo, sino que nos eleva a todos. Alzó su propio vaso. Por las segundas oportunidades, por el valor de cambiar, y por la verdad de que el amor, ya sea por un extraño en necesidad o por alguien que comienza como tu empleador y se convierte en tu compañero, el amor es la única riqueza que importa. Mientras las copas tintinearon y la multitud vitoreó, Víctor apartó a Amara a un lado. «¿Compañero?», preguntó con una ceja alzada. «Compañero de negocios», aclaró con una sonrisa. «El resto tomará un día a la vez. Puedo vivir con eso». Y por primera vez en su vida adulta, Víctor Hall lo decía en serio. Podía vivir con la incertidumbre, con la vulnerabilidad, con el hermoso desorden de la conexión humana real. Porque Amara le había enseñado la lección más importante de todas, que la riqueza del corazón no podía medirse, solo darse libremente y recibirse con gratitud. La tarjeta de crédito que había iniciado todo se sentaba en un cajón en el escritorio de Víctor, retirada del uso, pero guardada como recordatorio. Un recordatorio de que probar a otros a menudo nos revela a nosotros mismos. Que la bondad dada libremente regresa multiplicada. Y que a veces la mejor inversión no es en acciones o bonos, sino en el simple acto radical de creer que las personas pueden ser buenas. La historia que comenzó con la prueba cínica de un multimillonario terminó con una historia de amor. No solo entre 2 personas improbables, sino entre un hombre y su humanidad redescubierta. Y al final, ese fue el mayor retorno de inversión que Víctor Hall había visto jamás. Si tuvieras dinero ilimitado por solo un día, ¿arreglarías tus propias luchas primero o ayudarías a extraños que podrían estar sufriendo incluso más que tú? Déjame saber en los comentarios qué harías honestamente.
Y si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete para más historias poderosas que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana.